Bendiciones para todos. Es una bendición reunirnos, es un gozo para estudiar la palabra a profundidad, para conocer los secretos del Señor y para andar en los caminos de Dios como Él espera que lo hagamos. Porque es que muchas veces nosotros queremos acomodar y adaptar la palabra a nuestra manera de ver las cosas, de acuerdo a nuestra perspectiva de vida, y así no es. Nosotros no vinimos al Señor para que Él se acomode a nosotros, para que Él ande a nuestro ritmo y para que Él haga las cosas a nuestra manera de ver o a nuestras pretensiones. Vinimos al Señor para humillarnos delante de Él, para vivir conforme como Él lo ha determinado y para andar en sus caminos. Así que vamos a ver algo importante en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, en el versículo 10 al 17. El contexto de esta enseñanza está en todo el capítulo. Salomón está empezando a ejercer como el nuevo rey, el sucesor de su padre David, y tiene un encuentro con Dios. Y a partir del versículo 10, Dios le dice, hablando con él, le responde Salomón diciendo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Esta es la petición de Salomón ante Dios, que le habla y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con él rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Amén y amén. Salomón pide sabiduría y ciencia para dirigir al pueblo de Dios. El pueblo que Dios le había dado, él estaba pensando en su responsabilidad, estaba pensando en sus obligaciones, estaba pensando en sus deberes y por sobre todo estaba pensando que algún día tendría que rendirle cuentas a Dios por su labor. Y creo que esto es algo con lo cual nosotros debemos empezar a meditar y a reflexionar sobre esta palabra. Usted y yo hemos sido llamados por Dios con unos propósitos claros. Su responsabilidad es conocer cuál es el plan de Dios para su vida. Hoy se habla de un proyecto de vida de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis ambiciones, de acuerdo a mis pretensiones. Pero la realidad de la vida es que Dios tiene para cada uno de nosotros un proyecto de vida, un plan, un propósito por el cual Él nos llamó. Porque usted hubiese podido haber sido salvo y haber recibido a Cristo en los últimos minutos de su vida y recibirlo y partir con el Señor. Pero seguramente hasta aquí han pasado años y seguramente si usted acaba de recibir al Señor hace poco, van a pasar años. Hay un plan de Dios para usted dirigido o para beneficiar a su familia, a sus amigos, las personas que están alrededor, a toda una comunidad, a toda una ciudad. Solo Dios lo sabe y es su deber y es su responsabilidad encontrar ese plan de Dios. Salomón lo sabía. Ahora era rey, ahora era sucesor de su padre David y tenía una encomienda gigantísima que era construir el templo de Dios, la casa de Dios. Y ahí está él
pidiéndole a Dios que lo llene de sabiduría y ciencia de lo alto, que lo capacite, que le dirija sus pasos para que lo que él tiene que hacer lo pueda hacer con altura, lo pueda hacer con excelencia y lo pueda hacer con agrado y aprobación para Dios. Hacer lo que Dios nos manda y hacer lo que Dios quiere, ese es el propósito por el cual usted y yo debemos andar. Porque usted puede estar haciendo lo que usted quiera, o yo podría estar haciendo lo que yo quiera, y eso puede estar fuera de los planes de Dios, y yo podría estar provocando problemas y, como podríamos decirlo, metiéndonos en líos. Así que el rol que usted tiene que desarrollar como papá, como esposo, como hijo, como empleado, como vecino, como amigo, como cristiano, como líder, Dios quiere que este plan y este propósito se desarrolle con excelencia y con la mayor precisión. Y para eso está Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, para guiarle, para dirigirle, para que usted pueda hacer todo lo que tiene que hacer a la manera como Dios quiere. Así que usted debe pedir sabiduría, usted debe pedir ciencia para hacer lo mejor en el área en que Dios lo va a usar, en que Dios lo ha llamado. Mire cómo dice el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, o la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Hay que aprender a pedirle a Dios con sabiduría. Hay que pedirle a Dios con dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted pueda alcanzar lo que Dios ha determinado para usted. Para que usted pueda recibir todo el respaldo en las cosas que Dios quiere que usted camine. Así que conozca el plan de Dios. Y usted no vino al Señor, insisto, a que Dios le conceda sus deseos, sus pretensiones. Recuerde que todo lo que nace de nosotros, todo lo que sale de nosotros es imperfecto. Está movido por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y entre esos cabe la avaricia, entre esos cabe el egoísmo, entre esos cabe cualquier tipo de deseos carnales que no van a agradar y van a glorificar a Dios. Ahora, me encanta porque Dios le está diciendo a Salomón, mira, esto hubo en tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, cómo hablamos, cómo expresamos, cómo nos dirigimos, cómo visualizamos la vida, de acuerdo a la perspectiva que tengamos de la vida, todo está ligado a nuestro corazón. El corazón tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro ser interior y de verdad revela a los ojos de Dios y muestra a los ojos de Dios qué clase de personas somos. Dios, cuando viene a una vida, empieza tratando por el corazón, empieza regenerando el espíritu, el ser interior de cada uno de nosotros. Y en la medida en que ese espíritu se ha regenerado, en la medida que ese espíritu se ha desarrollado, en la medida que ese espíritu se ha vivificado de acuerdo a las enseñanzas y a las directrices del Espíritu de Dios, es así como empezamos a actuar. Por eso el trabajo de Dios empieza de adentro hacia afuera, desde el ser interior. Por eso Él habla de que Él cambia ese corazón duro, ese corazón como de piedra, por un corazón sensible, por un corazón tierno, por un corazón conectado con el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios queda maravillado con la petición de Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, por cuanto hubo esto en tu espíritu, por cuanto hubo esto en tu ser interior. Entonces yo te concedo sabiduría y ciencia, y adicionalmente, déjame decirte algo, me alegra, me gozo de que no hayas pedido ni riquezas, ni que hayas pedido prosperidad, ni que hayas pedido la vida de tus enemigos, ni que hayas pedido cosas que vayan a beneficiarte a ti. Eso es lo que se trata. Cuando usted se conecta con Dios, lo que se antepone, lo que toma preeminencia, son los deseos de Dios, son los planes del Señor. Y es ahí donde Dios nos necesita a cada uno de nosotros. No como se está enseñando hoy, que usted viene a la iglesia
que usted viene a los pies de Cristo para recibir todo lo que usted quiere y siempre ha anhelado, aún para que saque y pida y alcance ya no solamente un proyecto de vida, sino aquellas cosas que están guardadas, aquellas cosas que han causado frustración en su vida, pero que usted quiere tenerlas. ¿Para qué? Para demostrarle a otros que usted sí podía tenerlas, que usted sí podía alcanzar. Hoy mucha gente tiene pedidos delante de Dios basado en lo que ve en otras personas, basado en lo que tienen otras personas y basado en lo que otras personas han alcanzado. Y ese no es el deseo de Dios, porque eso está movido por un corazón egoísta, un corazón cargado y deseoso de obtener las cosas, tal vez para ofender, para humillar, para mostrar a otros o para demostrar cosas que no están dentro de los planes de Dios. Por cuanto hubo esto en tu corazón, y se está refiriendo a Dios, que usted debe empezar a valorar lo simple, lo cotidiano, lo sencillo, porque muchas veces estas cosas las menospreciamos. Es típico valorar lo que no tengo, es típico valorar lo que hasta aquí se ha vuelto para mí inalcanzable. Y por ejemplo, tomemos el ejemplo de una señora que trabaja en su casa y con sabiduría la administra y todo está en orden, imparte límites, mantiene la casa dentro de los planes o los propósitos o los límites, en orden, en aseo, en administración, cocina exactamente lo que se va a consumir, administra bien la provisión que Dios le da, hace buen uso de los servicios, de todo lo que Dios pone. Esta mujer está demostrando la capacidad de manejar más y de poseer más. Y esto es lo que nosotros no queremos. Nosotros siempre queremos vivir en una sobreabundancia que ya raya en el plano del desperdicio, de el botar las cosas, de dar un manejo a las cosas. Y es en esa parte donde Dios no nos quiere, porque esto está demostrando qué hay en nuestro corazón y para qué queremos las cosas. Y por eso es que, pues de pronto, hoy ustedes de el campo de acción donde se encuentren, puede recibir sabiduría y ciencia de Dios, donde usted va a tener la capacidad de lo alto para administrar con responsabilidad, con raciocinio, con capacidad especial todo lo que Dios pone en sus manos. Entonces usted se cuidará del desperdicio, usted se cuidará del desorden, de la inconformidad, usted no se desanimará con facilidad porque sabe que lo que está haciendo es lo que Dios quiere que haga. Y para todos, Dios tiene roles, Dios tiene planes, responsabilidades que ejercer. Y se trata de esto, de que hagamos las cosas y que vivamos de acuerdo a como Dios espera que usted desarrolle las cosas y viva de acuerdo a como Dios quiere que viva. No importa el trabajo que tenga, desde su casa, no importa su trabajo laboral, por fuera de casa. Y estoy hablando de pronto ser celador, un trabajo de pronto que a los ojos de muchos sea un trabajo pequeño, pero usted tiene una responsabilidad, usted tiene un deber que cumplir. Y Dios está esperando que usted cumpla con ese deber, que usted cumpla con esa responsabilidad. Y si usted siente que se está saliendo de las manos, está dando el control de eso, usted debe pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer esto con responsabilidad. Ayúdame a hacer esto cabalmente, honestamente, íntegramente, para que tu nombre sea exaltado y reconocido. El apóstol Pablo enseña que hagamos las cosas como para el Señor, con excelencia, con grandeza. Y no importa lo pequeño, a los ojos suyos o a los ojos de los demás. Dios lo que mira es la actitud del corazón, la condición del corazón. Una señora que desde su casa está arreglando su casa, atendiendo los compromisos que mantiene una casa, un hogar, así sea una cosa simple, pequeña, se vea a los ojos de los demás, pero si lo hace con responsabilidad, lo hace con gozo, lo hace con gratitud hacia Dios, Dios se complace de esto. De eso se trata la vida. De eso se trata lo cotidiano y lo simple. A veces quisiéramos y pensamos que Dios se va a glorificar y que Dios se va a manifestar de una manera especial cuando hacemos cosas grandes. Un pastor
que tiene una pequeña iglesia de 5, de 10, de 15 personas o un pequeño grupo de 3, 4 personas, si él hace su trabajo con responsabilidad, se prepara, ora a Dios, hace las tareas que tiene que hacer, cumple con lo que tiene que hacer, atiende, a los ojos de Dios es una persona íntegra, es una persona completa. De igual un pastor que maneja una iglesia de 5, 10 mil o más personas, también si hace las cosas con responsabilidad, con cumplimiento, a los ojos de Dios, también será de gran estima. Y si él pide sabiduría y ciencia para ejercer su trabajo, para cumplir sus responsabilidades a cabalidad, Dios lo va a hacer y Dios le va a bendecir. Entonces, cuidado con esto, pues a veces es muy humano apreciar y valorar lo que tiene otro y devaluar lo que yo tengo, desvalorizar lo que yo tengo. La sabiduría que da Dios te saca de ese nivel de inmadurez, de ese nivel de carnalidad. Dice Dios, y por cuanto no pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, en otras palabras, por cuanto no pensaste egoístamente, no pensaste en pedir lo que el otro tiene, no te antojaste de las cosas de los demás, entonces lo que tienen otros y más de lo que ellos tienen, yo te lo voy a dar. Y termina Dios diciendo, y pediste para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. O sabía Dios, o él tenía claro que Dios lo había puesto por rey. Y le pregunto, ¿sabe que usted tiene un nivel de liderazgo o de reinado en tu casa, en tu trabajo, en tu familia? Usted debe pedir sabiduría para desarrollar todo el trabajo y todo lo que Dios ha determinado para su vida. Usted debe pedirle a Dios que lo guíe, que lo direccione, que lo bendiga en todo lo que usted está haciendo. Usted debe clamarle a Dios y mire las cosas con relevancia, con importancia. Señor, necesito hacer esto, necesito cumplir con esto, necesito dejar en alto tu nombre. Y sabes una cosa, muchas veces pensamos que como cristianos nosotros debemos presentarnos a todo el mundo y decir, mira, mucho gusto, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, yo hago esto y esto. No hay necesidad de decirlo, que la gente lo concluya, que la gente lo vea a través de sus actos, que la gente lo vea a través de sus hechos, que la gente conozca que hay un Dios poderoso y que ese Dios lo ha tocado a usted, que ese Dios lo ha alcanzado a usted, que ese Dios dirige todos sus pasos y que Él está con usted. Entonces, ejerza un buen gobierno sobre todo lo que ya tienes. Ejerza una buena dirección, una buena administración sobre todo lo que Dios ya le ha dado. Y cuando cumplas con esto, cuando te esmeres y lo gobiernes con grandeza, entonces estarás preparado para cosas mayores. El versículo 12 nos enseña lo siguiente. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros, 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Empieza Dios a llenarlo, empieza Dios a entregarle el manejo y la administración de muchos bienes, de mucha riqueza y a darle poder. Empieza Dios a manifestarse. Y muchas veces yo oigo esta queja, ¿por qué a mí Dios no me da? ¿Por qué a mí Dios no me tiene en cuenta? ¿Por qué a mí Dios no hace esto conmigo, con aquello, con lo otro? Porque sencillamente cuando hemos sido probados en las cosas pequeñas, no hemos dado el rendimiento, no hemos cumplido a cabalidad con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, tiene que mostrarse una capacidad de administrar lo que hoy, lo poco que hoy tiene, para Dios ponerlo en las cosas que esperas y aún muchas veces que ni siquiera te has imaginado. Usted tiene que empezar por ahí. Entonces, Dios no tiene problema para poner en tus manos más recursos. Dios no tiene problemas para darte más riquezas, bienes y gloria de lo que tú esperas, de lo que tú has pensado. Dios no tiene problema. El problema, el límite, este, el obstáculo somos muchas veces nosotros. Y no solamente somos nosotros, digamos físicamente hablando, sino somos nosotros a nivel interior.
a nivel de nuestro corazón, porque en nuestro corazón muchas veces anhelamos cosas para demostrarle a otros que yo sí podía, para demostrarle a otros que yo sí era capaz, para demostrarle a otros que yo también podía llegar a la meta. Y Dios no satisface de esa manera. Dios bendice y Dios pone recursos en sus manos. Dios te da grandeza, Dios te da poder con propósitos. En Salomón tenía un propósito. Salomón estaba a la espera de dirigir, de liderar el pueblo, de gobernar el pueblo como Dios quería. Él dijo, a este tu pueblo, a este tan grande pueblo que tú me has dado. Salomón la tenía claro, tarde o temprano tendré que rendirle cuentas a mi Señor. Así que yo pido sabiduría y ciencia para cumplir a cabalidad. Pida sabiduría y ciencia para criar a sus hijos. Pida sabiduría y ciencia para sostener su hogar. Pida sabiduría y ciencia para poder guiar a sus hijos en una carrera, para que usted pueda fomentar en ellos una vida nueva, una vida abundante, una vida de prosperidad espiritualmente hablando. Enséñele a sus hijos que cuando le dan el primer lugar a Dios, que cuando se preparan y se capacitan para cumplir a cabalidad las responsabilidades y deberes que tienen en Dios, Dios se encargará de darle más de lo que espera. Dios le dará la capacidad de poner en sus manos cosas mayores. Háblele de sus hijos en los tiempos de las pequeñeces, en el tiempo de la escasez, dé un buen manejo, haga un buen gobierno, haga una buena administración de todas las cosas. Y Dios, en su amor y en su fidelidad y en su sabiduría, Él le dará más de lo que usted espera. Entonces, Dios espera que usted tenga un manejo impecable de los recursos que tiene en este momento. Y tal vez tú puedas decir, yo no tengo gran cosa, yo no he alcanzado gran cosa, pero lo poco que tiene, lúzcase a los ojos de Dios haciendo lo mejor. Y Dios pondrá en sus manos cosas mayores. El versículo 13 en adelante dice así, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Nos muestra a un hombre diligente, empezó a trabajar, empezó a preparar, a producir y a hacer todo lo que tenía que hacer como rey. Empezó a expandir el reino, a consolidar el reino. Hay gente que cuando recibe una bendición solo quiere descansar, solo quiere vacacionar. Mucha gente, yo lo veo, personas así, que de un momento a otro Dios aumenta su economía, cambia su economía y en lugar de ahorrar, en lugar de invertir, en lugar de aprovechar el momento, de entender el momento y reforzar el trabajo, adecuar equipos, hacer mejoras para estar preparado para cosas aún mayores, sencillamente compran un carro, cambian de casa, aumentan su estatus de vida, aumentan los gastos y muchos de estos se endeudan y cuando se da cuenta dan un mal manejo, una mala administración de los recursos nuevos que Dios ha puesto y esa puerta se cierra y ¿qué queda en sus vidas? Quedan deudas, compromisos y entonces a malvender las cosas con urgencia porque el banco las va a embargar, las va a quitar y etcétera, etcétera. Pero vemos a un Salomón, si usted sigue leyendo el versículo 14 y 15, empieza a mostrarnos la palabra de Dios, todo lo que él empezó a hacer. Él empieza un trabajo de consolidación. Él empieza a prepararse para las cosas grandes que venían de parte de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña muchas cosas con respecto a este tipo de manera de ver las cosas. La Biblia habla del perezoso. Dice que en el tiempo de siega, en el tiempo de recoger la cosecha, él duerme. Y hay gente que está pendiente, es de los puentes, del tiempo de descanso, de las vacaciones, de todo, y sin importarle otras cosas, ni el costo ni nada, sino sencillamente hay y no piensan que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, una persona que tiene un muy buen puesto, que gane un buen dinero, hablemos de tal vez en pesos de 15, 20, 30 millones de pesos, hay sueldos de este calibre y todo, pero ellos no cuentan, muchas veces uno ve el nivel de vida y de gastos que tienen, ellos no cuentan que en cualquier momento
su, su retirada puede estar a 1 o 2 días. Lo pueden llamar, puede llegar una carta, si estabas con una multinacional, de la sede central y donde se dice: vamos a recortar personal y necesito que saquen a estas y a estas personas que son los que más dinero devengan. Y les parece que no, creen que no, pero así se dan las cosas y muchas veces no tenemos o no tomamos en cuenta esto. Entonces, yo amo los tiempos de las pequeñeces, yo amo los tiempos de la escasez, porque ahí es donde se desarrolla esa capacidad minuciosa de administrar. Es donde usted aprende a sobrevivir contando monedas, donde usted aprende a sobrevivir con lo poco y por sobre todo a ser agradecido con Dios. Es muy fácil dar gracias a Dios, es muy fácil glorificar a Dios y alabar a Dios cuando todo sobreabunda. Pero ¿qué cuando tu cena o tu almuerzo son comidas muy sencillas, muy limitadas? Tal vez unos granos, una pequeña proteína o algo y salió y no hay más. Y por la noche tal vez una harina, un pan y una bebida caliente y salió ya y listo la cena. Son momentos difíciles, pero dar gloria a Dios, alabar a Dios cuando puedo salir a almorzar a un restaurante, cuando puedo comer lo que yo quisiera comer, porque esos momentos llegan, esos momentos vienen. Entonces usted debe tener esa sabiduría. Entonces esté atento a todas estas cosas, porque forma parte de un proceso de formación, forma parte de un proceso donde la sabiduría se está desarrollando, se está incrementando. Quiero aclarar algo: usted pide sabiduría y Dios te va a meter en un proceso para que usted aprenda a administrar lo poco. No es que usted pida sabiduría y ya la recibió y Salomón va a recibir de la noche, como Salomón vas a recibir de la noche a la mañana una cantidad de riquezas y todo va a llegar de una manera fácil. No, es un proceso, es un proceso. Para usted aprender a contar y administrar grandes sumas de dinero, tiene que aprender a sobrevivir con pequeñas sumas de dinero, con pequeños montos de dinero. Cuando usted se vuelve una persona ducha, capaz de administrar un sueldo mínimo o aún menos de un sueldo mínimo, y hacer maravillas con un sueldo mínimo, usted estará capacitado para administrar tal vez 10, 20, 30 sueldos mínimos. Solo Dios lo sabe. Entonces, de esto se trata la vida, de que usted desarrolle esas capacidades cuando le pida a Dios. En el mismo Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice así: y determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas y 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándome cedro para que edifique para sí casa en que morase. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela y para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la preposición, y para holocaustos mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Amén y amén. Y me encanta esto porque Salomón este, pidió esa sabiduría y ciencia porque tenía un encargo supremamente claro de parte de Dios, confirmado por su padre y por todo el pueblo. Él era el escogido, el seleccionado de Dios para construirle templo. Y él tenía que portarse a la altura. Y dice que llama o contacta a Irán, el rey de Tiro, para que le ayude con los materiales, para que le provea, le compra. Y allí está este hombre. Este hombre me encanta porque su objetivo principal en este momento era que Dios lo iba a usar para construirle templo. Y por eso Dios le había dado grandes riquezas. Lo había preparado para todo. Fíjate que él le entendió. Dios le dijo: por cuanto me pediste sabiduría y ciencia y no me pediste riquezas, riquezas te son añadidas. Él entendió que con esos recursos tenía que darle prioridad a la obra que Dios le había encomendado. Ahora, si usted mira,
porque no parece significativo, pero mire esto, en el versículo 2 dice que Salomón designó 70.000 hombres que llevasen cargas, 80.000 hombres que cortasen en los montes, o sea, ahí van 150.000, y 3.600 que vigilasen, o sea, eran la gente encargada de seguridad. O sea que estamos hablando de 153.600 personas. Estamos hablando de una nómina de 153.600 personas. Yo no sé qué empresa, qué multinacional tiene una nómina de ese calibre. Creo que no sean muchas, puede que las hayan, pero pueden ser contadas con los dedos de la mano. No creo que hayan miles de empresas multinacionales que manejan una nómina de 153.600 personas o más. Entonces, nomás mire por ese lado la responsabilidad que tenía de velar y de tener preparado el dinero para que quincena a quincena o semana tras semana hubiesen los recursos para esto. Entonces él empezó a entender, Dios me dio riquezas, Dios me dio provisión, Dios me dio capacidad para que mientras se hiciera el trabajo del templo, hubiese la provisión para pagar la nómina que había allí. Y como te digo, mucha gente hoy recibe una provisión, recibe una bendición y lo primero que hace es comprarse un carro, comprarse una casa lujosa, costosa, irse de viaje y aumentar los costos de su vida, de su manutención, a una manera desproporcionada. Hay gente con unos sueldos impresionantes que no les alcanza para vivir y viven haciendo préstamos, viven apalancando su estilo de vida, a pesar de que tienen sueldos altos con tarjetas de crédito. Usted puede ver una persona que tenga un sueldo de 20, 15 o 20 millones de pesos o más y sencillamente cuando tú hablas con una persona, esta tiene dos, tres tarjetas de crédito y tiene cupos en cada una de 20 o 30 millones de pesos y cada persona de estas entonces, uno le pregunta, ¿y cuánto venta? Debo como 100 millones de pesos. Y uno se pregunta, 20 millones de pesos no le alcanza para vivir. Pero cuando uno ve ese nivel de endeudamiento, uno puede concluir, no le alcanza. ¿Y qué ve detrás de eso? Un mal manejo, una mala administración. Y muchas veces uno habla con estas personas y se da cuenta de dónde vienen. Que en un tiempo ganaron un sueldo mínimo, en un tiempo después ganaron dos, tres sueldos mínimos y hoy están con salarios de 20 y 30 salarios mínimos. Pero uno mira por qué cambiaron, por qué se desviaron, porque en esos tiempos de las pequeñeces no desarrollaron esa sabiduría, esa capacidad de administrar. Y es que de hecho, la experiencia que se aporta con las vivencias es grande, pero esto viene de Dios, esto viene de Dios. Esto que estamos hablando tiene que venir del corazón de Dios y usted tiene que recibirlo a su corazón y tiene que tocar y cambiar su vida. Es entrar en una nueva cultura, es entrar en un nuevo estilo y en una nueva forma de vida. Ahí nos quiere el Señor. Iglesia, es importante tener clara la perspectiva de su responsabilidad, de su compromiso, del propósito de Dios para su vida. Déjame decirte algo, prosperar en una empresa no es fácil. Levantar un negocio y consolidar un negocio no es fácil. Este, Expandirse, crecer un negocio, una empresa no es fácil. Ahorrar, preparar riquezas, consolidar una economía para un retiro no es nada fácil. Se tiene que tener claro las responsabilidades que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y dice que Salomón en el versículo 7 pide esto, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Y el versículo 11 y 12 habla de otra cosa linda. Entonces fíjate cómo él se apoya en el rey Irán y le habla y le pide materias primas, dispuestos a comprarla. Y también le dice, necesito, había hecho ya un inventario del personal que tenía, necesito una persona con estas capacidades, una persona que trabaje en el diseño y que tenga la capacidad de desarrollar este tipo de trabajo, de obra de arte, de manualidades. Lo necesito para que con la gente que yo tengo se unan, dirija el trabajo
y hagan esto específicamente. Qué hombre de tener claro cada paso, cada posición que tenía que hacer. He sabido de personas que, y yo creo que usted lo ha vivido en un momento dado, reciben un anticipo y se pierden. O cuando se aparecen a cumplir con el trabajo, a completar el trabajo, sencillamente no tienen los recursos y usted tiene que darles más dinero y el trabajo ni siquiera se ha empezado, porque hay gente irresponsable, gente incapaz, gente inmadura, que no entiende el propósito y el llamado. Siempre van adelante gastando y consumiendo lo que es el capital de trabajo. Cuando un empleado o una persona independiente, digamos dueño de un taller, y tú le llevas el carro para que lo arregle, lo repare, y digamos la reparación de un carro, el motor cueste 1 millón de pesos y los repuestos valgan alrededor de unos 3 millones de pesos, pues lo obvio es que usted le dé un anticipo de unos 300.000 pesos de mano de obra y es posible que usted le diga, bueno, y aquí está el dinero para que compre todos los repuestos y termine el carro y al final le acaba de pagar el dinero restante por la mano de obra suya. ¿Y qué sucede muchas veces? La persona coge ese dinero y se lo gasta y ese dinero no le pertenecía a él. Era un dinero que en realidad era para comprar los repuestos, para hacer todos los gastos que competen con el arreglo y la reparación del motor. Y eso pasa mucho. Me encanta lo que hace Salomón porque Salomón tiene claro, tiene un inventario de sus necesidades, busca el apoyo y busca el personal y lo está haciendo. Y entonces, cuando el rey se entera de esto, de lo que está haciendo Salomón, del encargo que pide y él está dispuesto a ayudarlo, la respuesta que él le da, mira en el versículo 11 y 12, dice, entonces Hirán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón porque Jehová amó a su pueblo y te ha puesto por rey sobre ellos. Mire lo que empieza diciendo, oye, eres digno de admirar y digno de exaltar, eres un muchacho joven, conocí a tu padre David, pero la verdad me impresionas porque veo en ti una capacidad administrativa, veo en ti una capacidad de madurez y de responsabilidad como nunca me imaginé. Y dice, de verdad veo el amor de Dios para su pueblo. Óyeme bien, con el trabajo que tú haces, con lo que estás haciendo, cómo estás manejando las cosas. Me encanta, te bendigo, doy gracias a Dios, doy gloria a Dios por lo que veo en ti. Y esto es importante, un buen manejo, un buen desarrollo, un buen trabajo, una buena capacidad hace que otros vean lo que Dios hace contigo y den gloria a Dios. La palabra de Dios enseña que el Evangelio no sea vituperado por vuestra causa. Cuando usted es una persona irresponsable, cuando usted es una persona incumplida, cuando usted no es una persona íntegra, cuando usted no cumple con su palabra, cuando usted no cumple con sus compromisos y la gente sabe que usted es cristiano, la gente va a vituperar, la gente va a hablar mal del Evangelio, la gente va a señalar, disque cristiano, disque esto y aquello. Así que el llamado que hoy Dios nos hace es eso. Usted tiene que obrar con responsabilidad. Y si usted siente que no es capaz, que no lo está haciendo, entonces pida a Dios sabiduría, pida a Dios inteligencia, pida a Dios capacidad para que usted pueda hacer las cosas como Dios quiere que usted las haga. Y entonces el versículo 12 dice de una manera sorprendente, además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo, primero, sabio, segundo, entendido, tercero, cuerdo, y cuarto, prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Amén y amén. Mira que exalta a este hombre 4 cualidades que yo quiero que miremos a la luz de la palabra y aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esto. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver rápidamente estas 4 cualidades porque yo quiero que usted le pida a Dios con sabiduría, con entendimiento guiado por el Espíritu Santo, las cosas que usted debe tener para que usted actúe de acuerdo a como Dios espera que actúe. Lo primero, ¿qué es una persona sabia? Una persona sabia es una persona que vive y actúa de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esto es sabiduría, cuando usted actúa de acuerdo a como Dios hace las cosas.
cuando usted desarrolla una estrategia, cuando usted resoluciona un problema de acuerdo a como Dios lo haría. Pedir sabiduría es decirle, Señor, yo quiero enfrentar la vida como tú lo harías. Yo quiero resolver un problema como tú lo harías. Yo quiero, Señor, criar a mis hijos como tú lo harías. Yo quiero mantener mi hogar como tú lo harías, Señor. De esto se trata en verdad. Hacer las cosas como Dios las hiciese. Por eso usted pide sabiduría. Y usted pide inteligencia. Inteligencia es la capacidad de actuar y de ver los problemas y de solucionarlos también con la inteligencia de Dios. Es eso. Ya no es en su inteligencia, ya no es con el estándar del mundo, ya no es a la manera del mundo, es a la manera de Dios. Y entonces, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 22-25, dice que si alguien es falta de sabiduría, se la pida a Dios, que Dios hace y Dios entrega a sus hijos lo que ellos necesitan. Así que usted debe estar en el Señor, usted debe estar en la palabra, y usted debe pedirle a Dios conforme a la palabra. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Usted debe pedirle a Dios esa dirección y esa capacidad. El Espíritu Santo le guiará a pedir como conviene. El Espíritu de Dios le mostrará cómo pedir. El Espíritu de Dios intercederá por usted y le mostrará el camino. El versículo 22 de Santiago dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es ese espejo, es esa guianza, y la sabiduría es tener la capacidad para no menospreciar el consejo de Dios. Nunca deje la palabra de Dios, nunca se aparte de la palabra de Dios, nunca deje el consejo de Dios, búsquelo. Sabiduría es apoyarse en Dios, sabiduría es hacer las cosas a la manera de Dios, sabiduría es actuar como Dios actuaría. Y entonces usted podrá vivir dentro del plan de Dios y hacer las cosas como Dios quiere que las haga. En segundo lugar, dice que vio esta característica en el rey Salomón y era que era un hombre entendido. Un hombre entendido es una persona que conoce y es experta en la palabra de Dios. Es una persona que ha esculcado, que ha indagado, ha buscado minuciosamente el consejo de Dios. Aplique todos los principios de la palabra en su vida. Busque, métase, entre a las profundidades de la palabra y esté allí. Busque en la palabra. Esta es una persona entendida. Es la persona que ha captado, es la persona que ha comprendido con claridad la palabra y está dispuesto a vivirla. El entendido discierne las cosas del Espíritu, comprende el significado de las cosas. El entendido conoce la agenda de Dios, entiende los planes de Dios, sabe los caminos de Dios, discierne y descifra los tiempos de Dios. Entonces Él sabe por qué se están dando las cosas, por qué están sucediendo las cosas, por qué las cosas están viniendo. Mira lo que acabamos de vivir con la pandemia. Yo oí a varios pastores reprendiendo la peste, pero cuando usted va a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que vendrán unos tiempos de peste y que forma parte de las señales de la venida del Señor. Entonces, cuando uno ve una persona desconoce la profecía y desconoce la palabra de Dios, y oía pastores reprendiendo la peste y este COVID-19 se va de Colombia y sale de Colombia y pongo un cerco. No, 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 no. A la luz de la palabra, a la luz de la profecía, la Biblia dice que en los tiempos de la venida del Señor, cuando se acercase la venida del Señor, se desarrollarían pestes. Incluso no habla en singular, sino en plural. O sea que por eso es que estamos viendo que está mutando este COVID-19 y que está teniendo unas nuevas variantes como las que se están nombrando, y por eso se está hablando de una tercera dosis. Y es posible a la luz de la palabra que en 1 o 2 años superemos esta crisis y vengan nuevas crisis con nuevas pestes o algo, porque la Biblia lo menciona.
¿Y por qué está pasando esto? Porque Dios está llamando a gritos para que la gente se convierta, para que la gente vuelva a los caminos de Dios y ande por las sendas que debe andar. Entonces, una persona entendida discierne los tiempos y no hace cosas como estas. Entonces, eso era Salomón, un hombre entendido. Entonces, una persona entendida para estos tiempos, un cristiano, entonces se protege, ora a Dios, se vacuna, hace lo que tiene que hacer. Se está hablando ahorita de una tercera aplicación de dosis de vacuna. Una persona entendida, yo me voy a proteger, porque si las entidades de salud lo están haciendo y lo están promoviendo, yo debo aceptarlas y hacerlas. Y Dios irá respaldando. Eso era Salomón, un hombre entendido en los tiempos, en los procesos, en todo lo que Dios estaba haciendo. Dice también el rey Irán que vio en Salomón otra característica, que era un hombre cuerdo. El antónimo de cuerdo es una persona loca, es una persona chiflada y está relacionada con una persona que ha perdido la razón, el buen juicio y que se mueve en sus decisiones con desespero. Es una persona que toma decisiones apresuradamente sin medir las consecuencias para su propia vida y para los que lo rodean. La persona cuerda es una persona tranquila, es una persona serena, es una persona paciente, es una persona coherente y es una persona firme. Esa es una persona cuerda. Así que estamos en esa capacidad. Medimos las cosas, oramos a Dios, esperamos en Dios, le pedimos a Dios que nos muestre cada paso y cada situación. Y por último, de las características que menciona, habla que era un hombre prudente. Y la prudencia es la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, en las diferentes circunstancias que la vida va trayendo. Entonces, no se trata de resolver un problema, no se trata de hacer las cosas de cierta manera, sino que se trata de hacer las cosas como conviene. Es actuar con cuidado, es actuar con justicia, es actuar con cautela, con sensatez y con precaución para evitar daños, para evitar crisis y males a otros o a uno mismo. La prudencia requiere un buen sentido, requiere un buen juicio, requiere templanza, aplomo, sabiduría, discernimiento. La persona prudente analiza los beneficios, analiza los costos. La persona prudente mira las ganancias, pero también analiza los riesgos. El prudente valora lo que tiene y también cuando anhela algo, cuando se proyecta en algo, cuando se expande, también mira qué está en riesgo. Porque hay gente que tiene un plante o algo y lo arriesga todo para adquirir algo mayor y corriendo el riesgo de perderlo. Entonces es una persona cuerda, es una persona que mide todas las cosas y que no se deja mover con facilidad. Soberano Dios, te doy gracias por esta enseñanza, Padre, que tú nos das, por el amor que tienes para con nosotros, por tus bendiciones, por tus planes, por tus propósitos. Señor, y enséñanos a actuar con sabiduría, enséñanos a pedir con sabiduría, danos ciencia de lo alto, Señor. Permítenos caminar conforme a tu perfecta voluntad. Permítenos vivir dentro de tus propósitos y permítenos, Señor, cumplir a cabalidad, con responsabilidad, con integridad y con grandeza todo lo que tú nos has encargado. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu gloria, de tus bendiciones y, Señor, instrúyenos, muéstranos un camino cada día más excelente y, Señor, llévanos por senda de justicia, por senda de bendición, por senda de abundancia, por senda de paz, por senda de amor. Y, Señor, que aprendamos también a valorar, a querer, amar lo que tú nos has dado, lo que tenemos en esto. Que ese deseo de menospreciar y menoscabar lo que tenemos y de darle más valor a lo que no tenemos o a lo que otros tienen, Señor, se ha quitado de nuestras vidas. Queremos vivir con gozo, con gratitud por todo lo que haces con nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y Dios llena tu pueblo de sabiduría y de ciencia de lo alto. Amén y amén.